Gracias, Augusto. Bien, vamos a tratar de presentarlo brevemente, a la del tiempo, eh, para también poder hacer un repaso de lo que hablamos hace un momento sobre el manejo de la pancreatitis aguda. Se trata de una paciente mujer de 53 años, natural y procedente de Chiclayo. Como antecedentes de importancia, es una paciente hipertensa, con una secuela de un ACV del año 2016, es obesa. Viene con un tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizado por dolor abdominal, mm, en epigastrio que se irradia en faja, asociado a náuseas y vómitos. Un dolor típico de una pancreatitis, ¿cierto? Ingresa el 28 de agosto del año 2017 a la emergencia del hospital con 19.300 leucocitos, 14% de bastones, amilasa en 3.186, lipasa en 8.245, bilirrubina total en 1.3, la fosfatasa alcalina en 219 y una creatinina en 0.3. Se le realiza una ecografía de abdomen simple, donde se le encuentra colelitiasis solamente y signos de una pancreatitis aguda. En emergencia también deciden hacerle una tomografía, que la vamos a ver luego. Entonces, miren, para el diagnóstico de esta paciente tenemos los 3 criterios que habíamos mencionado, ¿no? Un dolor congruente con pancreatitis aguda, la amilasa en 3.186 y la lipasa en 8.245. Los valores de referencia en nuestro hospital son hasta 100, muy superior a los 3 veces el valor superior que son necesarios para poder hablar de una pancreatitis aguda. Hacemos el estudio de la etiología, que es en este caso de etiología biliar, ¿de acuerdo? Para el día siguiente, la paciente continúa con dolor, está taquicárdica, empieza a tener un poco de inestabilidad hemodinámica, se pone anúrica y empieza a presentar insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Una presión arterial de oxígeno de 58 milímetros de mercurio, lo que hace que la paciente ingrese a la unidad de cuidados intensivos del hospital para soporte ventilatorio, ¿no? La paciente ingresa a ventilación mecánica. El 1 de septiembre la paciente empieza a presentar picos febriles de 38.8 grados centígrados, empieza a hemodializar, se le coloca una sonda nasoyeyunal para nutrición. Como vemos, es una paciente que durante varios días probablemente no pueda tener una alimentación adecuada, por eso nos aseguramos colocándole una sonda nasoyeyunal e inicia la nutrición enteral. El día 6 de septiembre del año 2017, la paciente continúa en hemodiálisis, ventilación mecánica, persisten los picos febriles hasta 38.8 grados centígrados. Los leucocitos están en 15.000 con 9% de bastones. Se le realiza una nueva tomografía de abdomen, inicia meropenem y vancomicina. Probablemente el inicio de antibióticos en este momento no era el adecuado, pero es algo que se puede discutir, ¿no? Tenía muchos picos febriles y por eso los colegas de UCI deciden iniciar antibiótico terapia. Para el día 18 de septiembre se suspende la hemodiálisis y a la paciente empieza a orinar espontáneamente, continúa en ventilación mecánica, persisten los picos febriles y tiene un cultivo de aspirado branquial positivo para Proteus mirabilis. Inicia linezolid. El día 22 de septiembre persiste con picos febriles, tiene una nueva tomografía abdominal donde se ve gas en la celda pancreática, hasta acá ya vamos 3 tomografías. Por el tiempo, que ya es casi un mes, se le realiza una traqueostomía y se suspende el linezolid. Debido al hallazgo de gas en la celda pancreática, se realiza un drenaje percutáneo transgástrico. El cultivo de este drenaje fue Klebsiella ble, una Klebsiella con beta-lactamasa de espectro extendido, y Proteus mirabilis, que es sensible al meropenem. Acá vamos a ver las tomografías que les estuve diciendo.
La del 28 de agosto, que es la del ingreso, como podemos ver, el páncreas, la silueta del páncreas se ve bastante hipoperfundida. Doctor Reboredo, disculpe, parece que no están saliendo las imágenes en la pantalla, no sé, A o de ver, a repente ver, es a ver. mi laptop. Ah, ahora sí, Sí, correcto. ahora sí, gracias. Ya. Les decía que el 28 de agosto la tomografía se ve la silueta pancreática hipoperfundida. Es una tomografía que se hace con contraste. Y como se puede ver acá, el parénquima se ve con bajo a captación del contraste, ¿no? Es la primera tomografía que tiene el ingreso. La del 6 de septiembre se ve la misma imagen, pero ya con algunas colecciones, como podemos ver acá, ¿de acuerdo? Y la del 22 de septiembre sí es bastante ominosa. Miren, tremenda colección en celda pancreática y a la presencia de gas. Este día es el día que se hace el drenaje percutáneo. No olvidemos que la paciente ya había iniciado tratamiento antibiótico de antibióticos de manera empírica y que sería el primer escalón del manejo escalonado, y el día 22 de septiembre, casi un mes de manejo de la paciente de manejo intensivo, se hace la primera eh, intervención, que es un drenaje percutáneo transgástrico. Para el día 1 de octubre, la paciente sigue con ventilación mecánica y traqueostomía, persisten los picos febriles, los leucocitos están en 8.500 con 2 bastones, la creatinina ya está normal, se le hace una nueva tomografía para ver cómo había evolucionado esta necrosis con el drenaje transgástrico que se había hecho. Para el día 4 de octubre, sigue con ventilación mecánica y traqueostomía, persiste en picos febriles, la PCR está en 125 y continúa con meropenem. Al evaluar la tomografía que se le hace el 1 de octubre y ver que no hay mucha mejoría, se le hace un drenaje percutáneo lumbar. Y el día 10 de octubre se le hace el upsizing de este drenaje, ¿no? O sea, se le aumenta el diámetro del drenaje. La paciente sigue con traqueostomía, ventilación mecánica. Miren, la PCR, de lo que la teníamos en 125, empieza a elevarse nuevamente a 226, continúa meropenem. Y el día 10 de octubre del año 2017, es más de un mes después de que la paciente ingresa con su cuadro de pancreatitis aguda, se decide la cirugía. Se decide realizar un desbridamiento retroperitoneal asistido por video. Miren, la tomografía del 1 de octubre van a ver acá la punta del dren transgástrico. Estos drenajes, como les decía, y generalmente colocamos el primer drenaje transgástrico, y no consiste solamente en colocar el drenaje, se tiene que hacer un manejo activo de este drenaje. El manejo activo consiste en hacer lavados, generalmente lo hacen los residentes que están en el piso, y eh, se hacen con 80 centímetros de suero salino al día. Como no hubo mejoría con este manejo activo de los drenajes, es que el 4 de octubre se ingresa por la otra vía, que es el acceso lumbar, y se coloca otro drenaje, y se sigue haciendo el manejo activo de estos drenajes, que es con irrigación y lavado. Como les digo, 80 centímetros de suero salino al día, ingresan por el drenaje transgástrico y generalmente sale por el drenaje lumbar. En algunos casos hemos colocado solamente el drenaje lumbar y el lavado se ha hecho por esta zona. Se hace el upsizing, el aumento del diámetro del drenaje, como pueden ver acá, pero si ustedes ven, el área hipocaptadora y con gas permanece casi inalterada desde el 1 de octubre, a pesar del lavado continuo, a pesar del upsizing del drenaje, y es por eso que el 10 de octubre ya se decide hacer o se decide programar para sala de operaciones. Vamos a ver acá las pruebas de laboratorio, que la evolución de los leucocitos ingresa con 19.000, bajan hasta 9.000, suben nuevamente a 20.000 y se mantienen más o menos por debajo de 18.000 a partir del 18 de septiembre. Los bastones igual. La PCR sí ingresa con 300, se eleva hasta 346 y a los últimos días previos a la cirugía nuevamente se ve un ascenso pese a todo el manejo que se está dando de la paciente, ¿no? El uso de antibióticos de amplio espectro, como hemos visto, el drenaje percutáneo transgástrico, el drenaje lumbar. Como no hay una mejoría franca, es que se decide hacer la necrosectomía videoasistida.
Esto para que vean las bilirrubinas, también era un poquito de bilirrubinas, no hubo coledocolitiasis en los exámenes de imágenes, probablemente haya sido solamente por sepsis. Los gastos de los drenajes, miren, el drenaje transgástrico tuvo un drenaje inicial de 1.460, luego los gastos estuvieron de 300 a 200 y finalmente en 80 centímetros por día. El drenaje del flanco izquierdo fue menor, 80 de inicio, y los gastos fueron bajos. Esto también nos hace pensar que lo que tenemos coleccionado ya no es solamente líquido, sino también es algo sólido que debe desbridarse. Esta es la cirugía. La paciente se coloca un poquito de cúbito lateral con un ángulo de 30 grados del flanco elevado, el hemicuerpo izquierdo, para poder acceder siguiendo la ruta del drenaje y poder hacer el desbridamiento. Vamos a adelantar un poquito. Acá está la paciente, como les decía, es una paciente obesa. Acá pueden ver el drenaje transgástrico y el drenaje lumbar. En la cirugía, el desbridamiento retroperitoneal asistido por video, consiste en hacer un desbridamiento siguiendo la ruta de este drenaje. Este drenaje lumbar nos sirve de guía para poder ingresar a la celda pancreática y poder hacer el desbridamiento. Ahí se hace una incisión pequeña, más o menos de 5 centímetros, y siguiendo el trayecto del dren con una disección Roma que puede hacerse con el dedo, siguiendo siempre el trayecto del dren, se ingresa hacia la celda pancreática para poder hacer la necrosectomía bajo visión directa, ¿no? Ahí vemos, se colocan dos puertos de trabajo, dos trócares, uno de 10 milímetros, que es por donde ingresa la cámara, y uno de 5. Se insufla CO2, y para lograr el sellado de esto se coloca una compresa grande. Estamos viendo acá ya la celda pancreática. Esto amarillo que ven al fondo es el drenaje transgástrico. Es una pinza de laparoscopía que está haciendo el desbridamiento. Estamos retirando toda la parte necrótica bajo visión directa para evitar los sangrados, para evitar las lesiones vasculares. Se utiliza mucho la irrigación, movimientos suaves, mucha paciencia para poder retirar toda la necrosis. Ven, ahí se ve claramente el drenaje transgástrico al fondo de la imagen y la pinza de la paroscopía que es un clinch que está haciendo una remoción de toda esa necrosis de la celda pancreática. Una vez que ya lo tenemos más o menos libre, nos podemos ayudar con pinzas de cirugía abierta, en este caso son unas pinzas de anillo o pinzas de Fester, y se logra hacer la necrosectomía, ¿no? La necrosectomía casi completa, sale todo el molde, y vemos cómo queda la cavidad. Eso es la celda pancreática. Vamos a ver que queda muy limpia, que no hay sangrado, un sangrado evidente, un sangrado activo evidente que nos haga sangrar al paciente en el posoperatorio. Vemos el drenaje transgástrico, no retiramos el drenaje transgástrico, es lo último que retiramos. Primero retiramos el drenaje lumbar ya en los días posoperatorios y el drenaje transgástrico es el último que se retira, ¿no? Ven, la celda pancreática queda completamente limpia y sin sangrados. Dejamos un drenaje tubular para seguir haciendo los lavados en los días posoperatorios y como les explicaba, paulatinamente se va retirando primero el drenaje lumbar y finalmente el drenaje transgástrico. Esa es la necrosis y esa es la incisión pequeña con la que termina el paciente, ¿no? Una incisión más o menos de 5 centímetros. En los días posteriores a la cirugía vamos a ver la evolución radiológica. Para el 30 de octubre ya no había nada de necrosis, está la presencia de nuestro drenaje que dejamos en sala de operaciones. Para el 16 de noviembre cambiamos el diámetro del drenaje, muy pequeñito, ya no hay gas, no hay necrosis, se ve algo de líquido. Y esta resonancia ya es del 6 de junio del año 2018, previa a la colecistectomía laparoscópica. Y podemos ver acá que se perfunde muy bien algo de la cabeza del páncreas. No tenemos cuerpo y cola, no tenemos colecciones. La paciente fue sometida a una colecistectomía laparoscópica sin mayor interrecurrencias, ¿no? Es la evolución de una paciente con una pancreatitis aguda grave manejada con el step-up VAD. Hemos tenido un buen número de pacientes manejados con este abordaje. En el año 2021 publicamos este artículo en la revista Medicina de Buenos Aires con nuestros 5 primeros casos. La señora que les he presentado es el caso número 2, la señora de 53 años. En este trabajo publicamos los 5 casos iniciales manejados con este abordaje.
Vamos a ver que todos fueron pancreatitis agudas graves con disfunciones. Los drenajes se hicieron entre la semana, el primer drenaje transgástrico entre la semana 1 y la semana 3. El lumbar siempre estuvo presente. El transgástrico, como les decía, no es indispensable, pero el lumbar sí, para que nos sirva de guía. Todas las necrosis estuvieron infectadas. En el caso de esta señora, tuvo Klebsiella blei y Proteus mirabilis. Los diámetros de los drenajes los tienen ahí, lo pueden revisar, el artículo es de acceso abierto, pueden revisarlo con mucha calma. Miren el tiempo para hacer el desbridamiento retroperitoneal en promedio fue de 6 a 10 semanas. Como les decía, lo ideal es hacerlo a partir de la 4ª semana, pero si esperamos más tiempo, si el paciente permite que esperemos más tiempo, es mucho más seguro para el paciente, menos sangrado, menos riesgo de complicación. La duración de la cirugía es más o menos 1 hora, sangrado bastante aceptable de 100 a 300 centímetros de sangrado. Casi todos los pacientes fueron sometidos solamente a un procedimiento. La estancia en UCI de esta señora que vimos fue 13 días, después de la cirugía fue 13 días más que estuvo en UCI, y la estancia hospitalaria después de la cirugía fue 25 días, o sea que después de 25 días de la cirugía la paciente fue dada de alta sin ninguna complicación, ¿no? El tiempo de seguimiento para el año 2021 fue de 26 meses de esta señora, y el tiempo para la colecistectomía laparoscópica en meses para esa paciente fue después de 10 meses, casi un año. Lo que se recomienda es que la colecistectomía laparoscópica en pacientes con pancreatitis aguda grave sea a partir de la 6ª semana. Igual, es el mismo concepto. Mientras más se espere, es mucho mejor, tanto para el cirujano como para el paciente. Se puede realizar una cirugía mucho más segura. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o quisieran que discutamos algo sobre el abordaje de esta paciente. Muchas gracias, doctor Reboredo. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Vamos a ver. Hay una pregunta de Anderson Pérez. Bueno, quiero entender que dice si se complica la profilaxis con meropenem. ¿Se complica la profilaxis con meropenem? No. O si quiero entender si fue indicada la profilaxis, ¿no? Con meropenem. Yo Sí. creo que sí, claro, eso como les dije era discutible porque hasta el momento que inició la paciente antibióticos no teníamos evidencia de infección, ¿no? La tomografía se le hace después de que la paciente ya empieza a recibir tratamiento antibiótico, pero fue un Proteus mirabilis sensible a meropenem. No creo que haya complicado el inicio del meropenem el curso de la pancreatitis de esta paciente. Ok, ok. La evolución necesaria, están haciendo otra pregunta, William Hill, tiene que ser en pacientes con pancreatitis grave, tiene que ser tanto laboratorial como radiológica. Como han visto, esta paciente tiene por lo menos 9 o 8 tomografías y una resonancia, ¿no? Es así, los pacientes con pancreatitis grave necesitamos hacer muchos estudios de imágenes, muchos, y también de laboratorio. Por eso es que cuando tengan un paciente con una pancreatitis grave, deben ser referidos a centros donde se maneje esta patología y donde se tenga también el recurso, ¿no? Porque imagínense hacer 8 o 9 tomografías en un paciente, no se puede hacer en cualquier lugar. Creo que están pidiendo que ver algunas diapositivas de acá de la... Del caso clínico ese. Sí. No sé si se está viendo ahí. Sí se está viendo. Sí. A ver, ahí tienen la evolución. La evolución, la tomografía donde se ve gases del 29 de septiembre. La evolución radiológica el 28 de agosto. Y el 22 de septiembre donde se ve el gas y se hace la
la colocación del primer drenaje transgástrico, la evolución post el drenaje transgástrico y la evolución radiológica para el 1 de octubre ya con el drenaje transgástrico, la colocación del drenaje lumbar y el aumento del diámetro del drenaje, ¿no? Como les dije, la cantidad de necrosis permanecía casi inalterada y por eso es que se decide hacer la cirugía. No sé si respondió eso a la pregunta de Aide Sánchez. Muchas gracias, doctor Reboredo. Bueno, en aras del tiempo, creo que ha sido muy interesante todas las ponencias. No sé si hay algún aporte de alguno de los ponentes. Si no, para dar por concluida la sesión, agradecer a las PEFAN, agradecer a todos los participantes por esas interesantes ponencias que nos han presentado.